Hola chicos, yo soy la profesora Fernanda y les hablaré de la invasión francesa y la relación que tiene con la independencia de México y nos seguiremos hasta el fin del Porfiriato. Comencemos hablando de la Revolución Francesa de 1789, la cual produjo gran tensión en toda Europa a principios del siglo XIX, ya que los ejércitos de Napoleón Bonaparte controlaban gran parte del continente europeo. En el año de 1808, España fue invadida por este ejército de Napoleón, y esto molestó mucho al pueblo español, que se rebeló en Aranjuez en el mismo año, y obligaron al rey Carlos IV a que le diera la corona a su hijo Fernando VII. Napoleón, al saber esto, reunió a la familia real española en la ciudad francesa de Bayona y obligó a Carlos IV y a Fernando VII a que le dieran el trono a su hermano José Bonaparte, y Napoleón así lo proclamó como rey de España con el nombre de José I. En mayo del mismo año surgieron guerrillas en España que impidieron la entrada del ejército francés a las provincias de Zaragoza, Valencia, entre otras, logrando así debilitarlo. Pero este hecho ayudó a romper el equilibrio de poder de los gobernantes españoles en las colonias americanas. ¿Pero cuál fue su impacto en la Nueva España? Factores detonantes de esta crisis política en Nueva España fueron la invasión francesa de España y las luchas de los españoles para liberarse de las tropas de Napoleón. Al conocer la noticia de la invasión napoleónica a Valencia, algunos grupos de Nueva España sospecharon que José de Iturrigaray pretendía independizar al virreinato y elegirse como cabeza de un nuevo estado, y el 15 de septiembre de 1808 tomaron el Real Palacio de Nueva España, dando así el primer golpe de Estado en la historia de México, participando aquí José de Iturrigaray y Francisco Javier de Lizana y Viamut. Una vez alcanzada la independencia, México tenía que organizarse como un pueblo independiente. Se convirtió en un país soberano, lo que quiere decir que estaba libre del dominio extranjero, y por primera vez los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. La guerra entre insurgentes y realistas nos había causado muchas pérdidas económicas y humanas en los 11 años que había durado, y esto hizo que la economía del país se debilitara demasiado. El gobierno se endeudó con prestamistas y bancos extranjeros, generando problemas financieros y políticos, y Iturbide se coronó como emperador de México, lo cual solo duró un año, ya que el pueblo se molestó y crearon el Plan de Casamata. Y en 1824, Guadalupe Victoria se convierte en presidente de México y firma la Constitución de 1824. 5 años después, en 1829, Vicente Guerrero se vuelve presidente, siendo ahora el segundo presidente en la historia de México, pero le dejó el puesto a Anastasio Bustamante. 4 años después de lo sucedido, Santana se levanta en armas en contra de Bustamante, y en ese mismo año se hicieron las reformas liberales. 3 años después, Texas se independizó de México, y Santana promulgó las leyes donde mencionaba que el catolicismo era la única religión. En 1838, 2 años después de la independencia de Texas, se inicia la Guerra de los Pasteles, que es la primera intervención francesa. 8 años después, en 1846, se dio una guerra con Estados Unidos en donde México firmó los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848 y perdió gran parte de sus territorios. En 1854, se promulgó el Plan de Ayutla, que fue para terminar con la dictadura de Santana, y un año después se promulgaron las leyes de Juárez, que buscaban quitar los derechos a militares y al clero. 3 años después de esto, en 1857, se creó la Constitución. En 1861 se dio la segunda intervención francesa y la Batalla de Puebla, en donde México resultó triunfador. 10 años después, en 1871, el Plan de la Noria fue propuesto para quitar a Juárez del poder. Un año después murió Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada quedó como presidente. 4 años después de esto, en 1876, el Plan de Tuxtepec, que quería sacar a Lerdo de Tejada del poder y dejar a Díaz como presidente. 4 años después, en 1880, Manuel González tomó el poder, y en 1884, 4 años después, Díaz retomó el poder. 25 años después, en 1905, surgió el Partido Liberal Mexicano, y un año después se dio la huelga en Cananea.
En 1909, 3 años después, surgió el partido antirreeleccionista y un año después, en 1910, surgió el Plan de San Luis, en donde desconocían el gobierno de Porfirio Díaz y se iniciaba la Revolución Mexicana. Y un año después, en 1911, se dio la renuncia de Porfirio Díaz tras la toma de la ciudad Juárez y Francisco I. Madero queda como presidente y Porfirio Díaz se exilió del país y se fue a Italia. Hasta luego, chicos. Espero les haya gustado mucho el video. Les envío un cordial saludo a la distancia, esperando que se encuentren bien.